Los movimientos migratorios atraviesan la historia de nuestro país desde sus inicios. El conjunto social ha adquirido características que a través del tiempo han dado cuenta de las modificaciones producidas en el interior de los propios procesos migratorios. Desde fines del siglo XIX se advierte una profunda preocupación por la incidencia de la dinámica social en el espacio lingüístico. La situación actual muestra una realidad semejante con componentes diferentes. Desde la década de 1930, especialmente las zonas urbanas reciben a pobladores de distintas regiones del país, a los que se suman los inmigrantes de países limítrofes en busca de oportunidades de trabajo en momentos de desarrollo industrial acelerado. Veamos algunos datos interesantes. Las cifras correspondientes al censo del año 2010 arrojan como resultado que la población total del país nacida en el extranjero asciende al 4,5%. Y dentro de ese grupo, la población extranjera de países limítrofes alcanza el 3,1%. Comparativamente, resultan destacables algunos datos. En 1914, la población extranjera era del 29,9% y la de países limítrofes era de solo 2,6%, lo que muestra el cambio de la matriz migratoria del país. Para el año 2010, la distribución territorial de la población no nativa de países limítrofes alcanzaba el 71% en la provincia de Buenos Aires y el 55% en la ciudad de Buenos Aires, lo que da un promedio del 60% en el conurbano bonaerense. Esto significa que el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires recibe la mayor parte de la migración de todo el país. Estos movimientos demográficos, como producto de la dinámica social, impactan en la lengua. La diversidad lingüística genera cambios que se advierten en variaciones observadas de manera cotidiana. Los hablantes a los que nos referimos provienen de regiones en las que el español convive con otras lenguas u otras variedades de la misma lengua. En distintas zonas del conurbano bonaerense se produce el contacto del español con lenguas americanas, sobre todo con el guaraní y el quechua. La realidad del Gran Buenos Aires muestra la coexistencia de sujetos pertenecientes a comunidades lingüísticas diferentes, realidad que impone la necesidad de abordar la problemática de la diversidad lingüística en función de la construcción de complejos entramados sociales en los que la multiplicidad de visiones de mundo, de concepciones de la realidad y de formas de abordarla se expresa en una dimensión imposible de eludir. Desde la teoría lingüística, la noción de comunidad como conglomerado homogéneo y armónico aparece sometida a revisiones. Las sociedades modernas se muestran hoy lejos de esta imagen. La conformación de los grupos sociales se hace cada vez más compleja. Los perfiles identitarios hacen lo propio, con lo cual el concepto de comunidad lingüística se amplía. Sus límites ya no son una misma lengua o una misma variedad de lengua. La identidad es un proceso complejo, abierto, en permanente construcción, histórico y procesual, inserto en la dinámica de la sociedad a la que los sujetos pertenecemos. En ese marco, el lenguaje es un elemento clave. Se construye en el imaginario de cada sujeto en relación con las evaluaciones individuales, pero también con las evaluaciones colectivas hacia las diversas lenguas o variedades que coexisten
en un determinado espacio social. Los migrantes, en muchos casos hablantes de lenguas minorizadas, ponen en juego esas evaluaciones en las que intervienen el prestigio o el prejuicio hacia las lenguas o variedades de origen, como parte de la negociación social en la construcción de una nueva identidad, en este caso como migrante. En este contexto, los hablantes toman decisiones a partir de las representaciones sociolingüísticas propias y del conjunto. En principio, estas decisiones pueden afectar la presencia y el sostenimiento de las lenguas y variedades en cuestión. Los sujetos pueden, por ejemplo, autoafirmarse en su identidad migrante como miembros de una comunidad de habla determinada por una lengua distinta de la lengua del lugar de migración y sostenerla en sus grupos de pertenencia, o pueden optar por silenciarla en su proceso de asimilación a la cultura mayoritaria. Recordemos que en el contexto de América Latina, el contacto lingüístico se produjo de manera conflictiva y las lenguas nativas pasaron a constituir un estigma que generó un proceso de invisibilización de aquellas. Las variedades lingüísticas utilizadas por los distintos grupos exteriorizan procesos complejos que subyacen a la normativa del español estándar. Entendemos que el reconocimiento de la coexistencia de distintas variedades del español en los diferentes espacios sociales y sus particularidades resulta un elemento central para contribuir al conocimiento de la realidad lingüística de la zona, a la desestigmatización de las lenguas y variedades y de los grupos migrantes, con el objeto de favorecer, desde el reconocimiento de la heterogeneidad lingüística, la adquisición del español estándar. El estudio de los fenómenos de transferencia lingüística requiere de una aproximación al uso del lenguaje. En este sentido, el estudio de los hechos de variación resulta una herramienta importante para encontrar las explicaciones sobre distintos fenómenos. Veamos el caso de la educación. Muchos de los alumnos que asisten a las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires son usuarios de variedades del español diferentes de la variedad estándar, razón por la cual se hace imprescindible estudiar las características de las producciones discursivas de nuestros estudiantes. Desde esta concepción, las expectativas de análisis se amplían también. Se hace necesario observar el desempeño lingüístico de los sujetos, tanto tomando en cuenta su participación en las distintas comunidades de habla en las que se desempeñan, como su competencia comunicativa en tanto son miembros activos de los grupos a los que pertenecen. Como venimos planteando, la presencia del contacto lingüístico se exterioriza a través de las particularidades que poseen las distintas variedades de una misma lengua. En el caso que nos ocupa, particularidades que constituyen procesos de transferencia por los cuales se pone de manifiesto el perfilamiento cognitivo que el individuo adopta de la escena representada a partir de las características, en este caso, de las lenguas quechua y guaraní, para lo cual el sujeto utiliza creativamente las potencialidades gramaticales del español. Surge del contacto lingüístico el uso de formas que en muchos casos se apartan de la norma gramatical. Esos usos son parte de una variedad de lengua determinada que se constituye como tal a partir de la presencia de diferentes rasgos en una frecuencia considerable dentro de una comunidad de habla específica. En este marco, las variedades conformadas por usos alejados de la norma pasan a constituir lo que se conoce como variedades no estandarizadas.
Aquello que podemos definir como lengua o variedad con la que identificamos a un determinado grupo social en un determinado espacio, es el producto de la convivencia de distintas lenguas o variedades en contacto, pero también de las luchas internas entre los distintos actores sociales pertenecientes a grupos diversos que asumen roles también diversos dentro y fuera de los grupos que integran o de los que participan. El habla urbana es el producto de la coexistencia de distintas formas lingüísticas como resultado de los condicionamientos sociales. Esta coexistencia implica la participación de los hablantes en negociaciones por las cuales se ponen en tensión las lenguas o variedades que integran el espacio de poder en conflicto. Por otra parte, las variedades, incluida la variedad estandarizada, y las lenguas disponibles en un espacio social determinado, entran en relación con otras demandas. Por ejemplo, una determinada variedad o lengua que el hablante debe seleccionar para resolver una situación comunicativa particular. Estas demandas forman parte de los condicionamientos relacionados con otros factores, como los roles sociales, por ejemplo, que ponen al sujeto ante la necesidad de optar por formas que constituyen las demandas lingüísticas de los distintos contextos. En suma, las diferentes formas del español que escuchamos al transitar por cualquier barrio de nuestras ciudades es el resultado de una serie de acciones que no se reconocen a primera vista. En este marco, es fundamental la posición que las instituciones educativas adoptan, puesto que la adquisición de la variedad estandarizada de una lengua se transforma en un proceso que excede la escolarización, que posee implicancias sociales y que se construye a partir de los elementos que constituyen la historia cultural y lingüística del individuo. Así, la variedad lingüística que cada sujeto conoce deviene en materia prima con la cual trabajará para la apropiación de las otras variedades, en particular de la variedad estándar, sin abandonar aquella que representa su identidad cultural y étnica. Abordar la interculturalidad en este marco social complejo nos brindará la posibilidad como sociedad de redefinir nuestra matriz cultural. Resulta fundamental reflexionar sobre el valor de las lenguas y variedades como elementos constitutivos de la identidad social y desnaturalizar las relaciones jerárquicas entre lenguas. Identificar los modos de comunicación creados a partir del reconocimiento de las formas particulares de intercambio lingüístico amplía nuestro horizonte cultural, repara viejas arbitrariedades y prejuicios hacia las lenguas minorizadas y nos invita a repensarnos como sociedad latinoamericana.